Empezar a reconocernos nuevamente como seres naturales, con una necesidad tremenda de tener nuestro nidito naturalmente y ser felices desde ahí, desde esa abundancia. Un poco por la necesidad de tener una casa. Realmente vi que ahí podían crecer mis alas. Dije, este es el camino hacia la libertad. Hacer esta casa tuvo que ver mucho con el sueño de ser autoconstructores nosotros. Si vivís en casa de adobe, sos pobres. Llegue realmente a los corazones y a las conciencias de las personas para humanizarnos. Enseguida tomamos la decisión de animarnos. 3 veces se le cayó. Era una prueba de confianza. Y siempre tengo esa gran confianza, así que bueno, que no me falte. Los que estuvieron, los que estamos y los que vendrán. Eso. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Hoy empezamos un poquito distinto, con una velocidad diferente, porque así lo sentimos con Ani. En realidad lo sintió ella, voy a decir la verdad. Y bueno, estamos en un lugar hermoso. Lo que acaban de ver es una bóveda nubiana y vinimos a visitar a una familia de autobioconstructores. Bueno, la verdad que la energía que estamos sintiendo acá y lo que estamos sintiendo es muy bonito, así que lo vamos a tratar de compartir desde ahí. Estamos muy agradecidos acá con el querido Pampa y con Sonia. Bueno, gracias por la invitación, gracias por recibirnos en este espacio tan maravilloso, tan particular y tan abrazador, si quieres. Por eso empezamos de esa manera. Yo lo sentí así, sentí que tenía que ser este abrazo que sentí cuando entras a esta casa, que es una casa, ellos habitan este lugar y ahora nos van a contar toda la historia. Bien, me voy a retirar un poquito para atrás porque quiero que compartan un poquito esta sensación, ¿no? Que puedan apreciar esto que nosotros vivimos y apreciamos cuando entramos. Acá atrás de mí está la puerta y lo primero que uno ve cuando entra es esto, ¿sí? Así que lo que le queremos compartir primero es esto. Ahora vamos a hablar muy bien de qué es esto de la cúpula, de cómo está construida y demás, pero bueno, queríamos comenzar de esta manera. Lo que a mí primero me interesaría preguntarles es ¿por qué esto? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué este material? A ver, ¿cómo podrían contarme eso? Bueno, podríamos decir que un poco por la necesidad de tener una casa y también un poco por la curiosidad que nos dio esta forma de las bóvedas nubianas al haber recibido un manual que se distribuyó en Bolivia, en la puna boliviana, y nosotros ya a partir de ese manual y también con otra información adicional nos animamos a salir a construir uno. Cuando decís nos animamos quiere decir que más allá del manual no tenías en quién apoyarte prácticamente, digamos, tuviste que ir descubriendo el proceso, tuviste que ir buscando información. ¿Cómo fue ese descubrimiento? Bueno, sí, fue un paso a paso. Primero llegaron algunos manuales que comenzaron a distribuirse en Argentina, como el manual de Gernot Minke, y en ese manual hay un apartado especial sobre construcciones antisísmicas en donde habla sobre estas bóvedas. Me llamó mucho la atención, teníamos que lograr hacernos una vivienda, y cuando llegó el manual que se distribuye en la puna boliviana con hermosos dibujos y muy digamos inspirador, wow, enseguida tomamos la decisión de animarnos. ¿Enseguida fue un sí, Sonia? Enseguida fue un sí, porque en realidad yo personalmente la viví al conocer esta técnica. Realmente vi que ahí podían crecer mis alas, como la de cualquier ser humano, porque lo único que se necesita es tierra, agua y pasto, digamos, para hacerla. Y entender un poquito la matemática. Dije, este es el camino hacia la libertad, porque cualquiera que tenga voluntad puede fabricar los adobitos, porque bueno, veíamos el manual. Y también tuvimos la posibilidad de conocer a gente en Bolivia viviendo en esa casita, en el lago Titicaca, allá en Copacabana. Después de ese recorrido por Bolivia, llegó el manual de construcción ya estando acá. Entonces también como una señal clara también que a todo nuestro camino y nuestro propósito venía esta construcción en el sentido de volver a la tierra, a la raíz, volver a reconectarnos, para tener nuestro propio nido, como cualquier animal de este mundo, digamos, ¿no? Como cualquier ser vivo.
y la ingeniería ancestral, digamos, porque estas casas están hace 3000 años levantadas allá en Nubia, en el sur de Egipto, por eso se llaman bóvedas nubianas. Bien. Y entonces eso, reconectando con la ancestralidad del territorio nuestro también, porque, bueno, es todo un proceso. Construir nuestra casa tiene que ver también con un propósito social, cultural, espiritual, respecto a volvernos a ver las manos y a volver a descolonizar muchos conocimientos que tenemos respecto al adobe. Si vivís en casa de adobe, sos pobres, estás llenos de vinchuca, nunca vas a progresar, es una vergüenza. Entonces, venir y hacerla en estos lugares, para nosotros es muy significativo y muy lindo. Así que eso. Estamos en reciprocidad, siempre estamos ayudándonos entre familias cercanas. Bien. O que decían que colaborar y colaborarse, no lo hicimos solo. Y así nosotros también nos debemos a ellos para cuando ellos requieran o precisen de nuestra ayuda, siempre estamos dispuestos. ¿Querés contarme un poquito, Pampa, qué es una bóveda, qué forma tiene, cuál es su geometría? Contame un poquito acerca de eso. A ver cómo... Bueno, una bóveda es una manera, digamos, de cubrir espacios sin utilizar palos, cañas o ninguna estructura aparte mismo de la bóveda. Se dice que es autoportante. Bien, o sea que el muro es genera la propia estructuración que necesita para autosostener. Exactamente, en este caso es un techo muro. Lo destacable de la técnica es que permite construir esta bóveda sin utilizar un molde o una cimbra, como se suele denominar. Básicamente la técnica consiste, digamos, en hiladas sucesivas inclinadas. Tienen la particularidad de ser ignífugas, de ser sismorresistentes, ¿sí? Y además de eso, se le pueden hacer varios tipos de cubierta, resiste muchísimo peso sobre su estructura. Trabajan por forma y no por fuerza. Bien. Entonces, estamos adentro de una habitación que tiene paredes, las bóvedas tienen 20 centímetros de espesor y, bueno, aquí están en pie. Estas bóvedas tienen una forma particular que se llama catenaria invertida. Bien. La catenaria invertida es la forma que adopta una cadena y que esa forma se la replica hacia arriba, por eso se dice invertida. Y es el mismo principio por el cual un huevo apretado por sus puntas, por más que haga mucha fuerza, no puede ser roto. No, como verán, hago fuerza. Está haciendo mucha fuerza, ahí va. Sí. Ah, sí. Bien. Sí. O sea que es un principio similar a este de la resistencia. Exactamente, este huevo tiene forma de catenaria. Bien. ¿Sí? Que adopta una cadena colgando y por eso mismo una cáscara tan finita soporta una presión tan grande aquí, por supuesto, ¿no? Y después lo que hemos hecho sí es tener la precaución de hacer un sobrecimiento que ese sí lo hemos hecho con hormigón armado. Ajá. Y es un anillo que funciona como un encadenado inferior para que justamente, digamos, atempere el sismo. Perfecto. Es una medida más. En el manual no lo usan, pero en este caso nos pareció pertinente hacer un pequeño gasto en esa seguridad. Y eso es un anillo que... Es un anillo que está como sobrecimiento, sobre un cimiento de piedra y barro. Bien. Colocamos este sobrecimiento de hormigón armado sobre el que están montadas las paredes. Bien, porque la pared nace de manera recta, podemos decir, hasta un determinado punto. Hasta el metro. Tiene Bien. 40 centímetros de espesor hasta el metro y es vertical. Y luego de ahí parten las bóvedas con 20 centímetros de espesor final, lado a lado. Bien. Y esto sería como dos bóvedas cruzadas, ¿no? ¿Verdad? Como una bóveda en un sentido, otra bóveda en un sentido, y este es el encuentro, el punto geométrico de encuentro de esas dos bóvedas. Y ese es el último adobe que se colocó. Esto se llama bóveda de arista en la jerga de los constructores. Yo quiero que vean que hasta las formas, porque yo estaba recién de aquel Estamos ahí lado. con fractalidad. Claro, como que las formas también están dentro de la misma casa, ¿no? Acá también. Sí, porque hay una particularidad, Ani, es que todo el mobiliario, ¿sí? Acá las alacenas y lo que sería la Los mesada, muebles, sí. Bueno, la estufa Rocket que también cumple su función de sillón y de lugar donde sentarse. Acá tenemos otra especie de sofá, sillón y demás. Además tenemos una biblioteca, un exhibidor, no sé cómo ustedes lo llaman, pero digo, fíjense que podríamos decir que cerca del 90 y tanto % de lo que nos rodea es tierra, ¿no? Sí, totalmente. El tema del mobiliario, nosotros no gastamos dinero,
vemos qué práctico es con la madera y el adobe. Y son muebles firmes, bonitos, orgánicos. La mampostería propiamente dicha del muro, el revoque y la pintura, todo en base de tierra. Sí. Chicos, como venimos charlando, ustedes tuvieron que de alguna manera abrir un camino en lo que era la construcción de bóvedas, ¿no? Porque entiendo que había poca información, porque les llegó la información por un manual que dio una vuelta media rara en un encuentro. Y digo, tuvieron que hacerse en este camino de la bóveda y seguramente haya habido mucha prueba y error, ¿verdad? ¿Te acordás vos, Pampa, o vos, Sonia, de algún momento que dijiste, ¿quién me mandó a hacer una bóveda? ¿No? Si yo podría haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? ¿Tuviste el momento que dijiste, no la estoy pasando bien? Sí, Bueno, sí, uno va creciendo. Perdón, no digo con el diario del lunes, porque con el diario del lunes siempre uno encuentra explicaciones. Digo en el momento, ese momento que uno dice... Uno ha ido creciendo en esto, porque en un principio cuando uno entra a conocer esta información, este mundo, entonces empezás a flashear, a decir, yo quiero así, hasta esta forma, pero cuando te pones a trabajar te empiezas a dar con la realidad, digamos. Fuimos creciendo, y bueno, me acuerdo la primer bóveda que el Pampa experimentó, porque él es el estudioso que ha hecho todo el estudio ingenieril, yo más que pasarle los baldes de adobe, ayudarle con cortar adobe, no. Un equipo. Un equipo. Y en la primer bóveda, que está en San Fernando del Valle, Catamarca, que fue nuestra primera casita, sí, sufrió, 3 veces se le cayó, con todo el trabajo que era levantar adobito por adobito. Y bueno, y se enojaba. Bueno, era un error de ángulo, era un error también de cómo se habían planteado los cimientos, que no estaban perfectamente escuadrados. Y de bueno, confianza, era una prueba de confianza también. Muy bien. Porque eso también, ¿no? Eso también a lo largo aprendimos también, porque en esto también hemos ido creciendo en nuestra cosmovisión, digamos, también ligándonos a la tierra, a la cuestión espiritual también, ¿no? De cómo uno se tiene que predisponer para vivir en una casa de barro. Esto es orgánico, tenemos que ir creciendo también. Y bueno, y ya cuando construimos esta casa familiar ya con nuestros hijos, porque la primera bóveda se hizo sin nuestros hijos, pero bueno, ahí nacieron nuestros primeros hijos. Ajá. Pero esta ya con formato familiar, ya también aprendimos por medio de unos abuelos que había que hacer primero la maquetita, la cita la hicimos de arcilla, la intencionamos, la ofrecimos a la tierra, y todo eso nos ayudó, nos dio fuerza y sabiduría a la hora de tomar decisiones en los ambientes, cómo íbamos a construir, cómo íbamos a ubicar. Nuestra casa la posición de los ambientes tiene su cosmovisión. Este espacio es el espacio social, está la cocina, el living con nuestra estufa ahí, y la cena, la habitación donde tenemos guardados los alimentos. Y bueno, y este sectorcito está en vías de terminarse, porque le falta todavía el hermoseo y la iluminación. Acá exponemos nuestros productos, lo que hacemos con cerámica y cremas medicinales de jarilla. Bien. Bueno, este es el espacio social, acá podemos recibir a la gente que viene a visitar, a comprarnos algo. Después está el espacio íntimo, en donde el sector de las habitaciones. Bueno, entonces antes de pasar a lo que sigue, que ya vimos que era el espacio social y demás, yo te quiero preguntar, Pampa, algo que a mí me llamó la atención, y por ahí mucha gente también, que son los huequitos estos que tenemos ahí en la parte más alta de cada una de las bóvedas. ¿Qué es eso, Pampa? Bueno, esos huecos tienen que ver con la ventilación. Y estas bóvedas, al hacer pared y techo todo junto, no tienen chifletes. Entonces el aire queda estancado arriba, si es que no fuera por estos orificios. Ajá. Entonces estos orificios los tenemos abiertos invierno y verano. A pesar de ello, la casa trabaja muy bien térmicamente, y en invierno, antes de tener la estufa Rocket y todo, teníamos al atardecer, cuando es el momento de la inversión térmica, teníamos casi 8 grados más que afuera. Sinceramente que funciona muy bien, el aire circula muy bien por arriba, los humos que se generan de la comida, los vapores, etcétera, enseguida se disipan. Así que evacúan por ahí. Sí, funciona muy bien. La casa por ahí. Bueno, acá tenemos una estufa Rocket, una estufa de masa térmica, una estufa de doble combustión. Sí, es una estufa Rocket convencional que tiene 2 bancos, digamos. Los humos pasan por dentro del banco y calientan el banco.
Bien. Aquí se enciende el fuego pasa por una primera cámara de combustión y por una segunda que está adentro de este tacho. Bien. Y los humos entran en un ducto que va hasta aquí, da la vuelta por detrás del tacho de metal y allí sale por esta chimenea que está hecha de caña y barro. La verdad que anda con muy poca leña. En este lugar en donde nosotros estamos, que es como una estepa, tenemos un acceso un poco más limitado que en un bosque a leña, y esta estufa la verdad que nos resuelve muy bien. Además tiene la versatilidad de que se enfría y se calienta con facilidad, y enseguida a los 10 minutos ya está brindando, irradiando calor. Bien. Claro, acá en el invierno, con los niños, venimos cuando está haciendo mucho frío afuera y nos sentamos acá, y re calentito, Claro. nos estamos todo el tiempo acá. Y por la forma también de la bóveda, el calor, esto bueno, es algo que no sabemos que nos iba a pasar, digamos, pero el calor que irradia el tacho calienta la forma, entonces calefacción 100%. Hay como una convección continua del aire caliente, está Claro, todo el tiempo o sea, sí, circulando. Y incluso con los orificios abiertos, la cantidad de calor que se mantiene, digamos. Ahí tienen los bañitos secos, mirá. Ah, mirá. Bañito seco, ducha también ducha, ahí. sí. Todo lo que sería el sanitario. Esto es, Sí. esto es una bóveda pareada. Bien. Y digamos, es una resolución también para tener dos bóvedas juntas, y están separadas por una pared que intercomunica los dos espacios por dentro. Bien, o sea, hay un tabique de apoyo de las dos catenarias y una puertita que pasa de un lugar al otro. Exactamente, Bien. exactamente. Bueno, acá tenemos el baño seco y tenemos también la ducha y el lavador. Ah, qué lindo. Tenemos acá entonces una escalinata con el acceso al bañito, un bañito seco con doble cámara, ¿sí? Doble cámara, sí. Bien, perfecto. Mirá la Permiso, pared, el ¿eh? ancho de la pared. Acá se ve el ancho del muro. Mira Sí. el ancho de eso. Ponemos una mano acá para que se den una idea. Son casi 2 cuartas. ¡Apa! Tenemos pintura en base de arcilla. Arcilla y engrudo. Bien. Y después tenemos un barniz a base de aceite y cera de abeja. El Tadela, que es una técnica para impermeabilizar, como estamos acá en contacto con el agua permanentemente, el material es cal, arena y cuarzo molido. Bueno, acá entonces estamos, Pampa, en otra parte de la casa, en lo que designan como habitaciones y demás. Sí, estamos como en la parte privada de la casa, que son las Bien. habitaciones. Me quise traerte acá porque me gustaría mostrarte cómo vamos armando la bóveda con las hiladas inclinadas. Bien, a ver. Acá. Bueno, O sea, acá nos falta el revoque en alguna parte Acá- y tenemos oportunidad de ver. Claro, acá tenemos, digamos, la obra gruesa, y podemos ver cómo los adobes van inclinados y en soga, ¿sí? Formando arcos inclinados que vamos colocando uno sobre otro, ¿sí? Perfecto, o sea, no tenemos un arco que va con la vertical perfecta, sino que tiene una cierta angulación esa hilada y así se va como Y así vamos avanzando. Y así se va avanzando, exactamente. Bien. Y también para mostrarte tenemos acá un revoque de emparejamiento, falta revoque grueso. Y después de esto tenemos también lo que sería una terminación de revoque fino, todo hecho en tierra. Aquí tenemos un revoque fino para mostrarte Bien. cómo queda. Esto después recibe una pintura y ya sería esta una pintura de arcilla y engrudo, y esa sería la terminación final de interior. Bien, acá tenemos un óculo, acá un tragaluz superior ahí. Acá tenemos una un luz tragaluz cenital. superior que también funciona como respiración y que fuerza la ventilación. ¿Y las esquinas tienen alguna particularidad? Digamos, el encuentro de lo que sería un sistema de bóveda con el otro, ¿tiene alguna particularidad? Eso se llama espina de pescado. Ajá. En este caso es una espina de pescado a 90 grados. Entonces ahí lo que explicaba Pampa es que nosotros venimos con las líneas, ¿sí? Con las líneas abovedadas, ¿sí? Con el ángulo de inclinación. Una vez que terminamos una hilada, ¿sí? Se levantan 4 o 5 ahí y se ponen adobes en un sentido más bien horizontal para llenar ese triángulo que queda, y con los sucesivos procesos iguales a ese se va generando esta triangulación, que es lo que llamaba recién Pampa la espina de pescado, ¿sí? Claro, digamos,
Con ese triángulo eso me da esa base para poder 1, 2, 3, 4 hiladas más. 4 hiladas con apoyo. Claro, me da apoyo para 4 hiladas más. Perfecto. Y acá, obviamente, lo que son las tapas, vamos a llamarle, no sé si tiene un nombre particular. Los frentes, vamos a decir. El frente y el fondo. Y el fondo de lo que es la bóveda en sí. Obviamente es un muro recto, aplomado, y están puestos los adobes así tipo tizón. Exactamente, generando una pared de 40. Bien. Y en este caso tiene el recorte como la catenaria, como dijimos en un principio, ¿no? Bien. También respeta. En este caso es una catenaria de 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Que la gente sepa que estamos muy chochos viviendo en la casa. Eso.